coger el libro de Meghan Maxwell y me voy a verla, porque hoy nos visita la autora española superventas de novelas protagonizadas por mujeres poderosas. Y claro, ella es Meghan, seguro que ustedes la conocen. Y esta señora maravillosa es Carmen, que es su madre. Que tiene un historión impresionante. Me voy a sentar con vosotras. Muy bien. No es esa. No es habitual, además, de hecho creo, Meghan, que es la primera vez que Carmen nos va a contar su historia en televisión. Exactamente, porque es una historia que normalmente no cuenta a nadie. Me la ha contado a mí y a la familia en todo caso. Y nadie más. Nadie más. Tiene todo el valor del mundo. Imagínense ustedes cuando nos dicen, no, la madre de Meghan tiene una historia impresionante, como la madre de Meghan. Pero, ¿y el libro? No, el libro... Ande, 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 la Marimorena es su último libro. Es mi último libro, pero yo escribí otro libro que se llama Hola, ¿te acuerdas de mí? Ahora, que es la historia. Sí, que es la historia. Ajá. Hola, ¿te acuerdas de mí? Del que luego hablaremos. Pero quiero decir que no está aquí de promoción, pero yo quería enseñar tu libro. Haces muy bien. Oye, el título es de... de Marimorena, español. Sí, hay mucha Marimorena en este libro. Hay mucha Marimorena en el libro, sí. ¿Sí? ¿Y el título te vino así de primeras o ya al final o cómo fue? No, de primeras. Yo ¿Sí? tengo esa manía, siempre elijo el título antes de escribir el libro. ¿Ah, sí? Siempre. Madre mía. Pues la historia de su vida es increíble. Probablemente la más alucinante de cuantas pudieras escribir Meghan Maxwell. Primero vamos a conocer un poquito más a Meghan, aunque ustedes la conocen, porque claro, esta señora está en todas las casas. Vamos a ver. María del Carmen Rodríguez, conocida como Meghan Maxwell, es una autora de éxito y todo un fenómeno superventas. Meghan Maxwell, la autora que ha vendido más de 7 millones de libros. ¿Quién le iba a decir a Mari Carmen que ella, secretaria de profesión y con gran afición a la escritura, se convertiría en todo un fenómeno? Me leen juezas, cajeras y limpiadoras. El reconocimiento me lo dan los lectores. Escribía para amigas y familia en sus ratos libres. El camino hasta la publicación de su primera novela no fue sencillo. 12 años escribiendo y recibiendo negativas de las editoriales. Y de la noche a la mañana se convirtió en la aclamada escritora Meghan Maxwell. En 2019 llegó el éxito y formó su legión de lectores. Hola, guerreros y guerreros, soy Meghan. Ya son 62 historias las que han conmovido a sus lectores, y entre ellas una muy especial, muy real, de su propia madre. Mi madre y mi tía se fueron a Alemania a finales de los años 50. La novela cuenta cómo su madre marcha a Alemania y allí se enamora de un militar americano. Lo que vino después ya es historia. Meghan es la escritora que demuestra que la realidad supera a la ficción. Y tanto, la realidad supera la ficción. Oye, Meghan, una cosa, porque aquí todo el mundo, o muchos de los que estamos aquí, pero no es americana. Bueno, no. O sea, ahora, sabemos que eres Mari Carmen. Sí. ¿Cómo te llaman? ¿Mari Carmen o Meghan? Meghan. ¿Sí? Sí. Todo el mundo. Todo el mundo. De un barrio de Madrid. Ajá. Bueno, aunque naciste en Alemania, como ahora recordaremos con tu madre. Ama de casa. Bueno, sí, ama de casa y escritora. Y, por eso. Y de repente empiezas a escribir. No, yo llevo escribiendo toda la vida. A mí siempre me ha gustado escribir muchísimo. Entonces Desde era niña. algo desde niña que siempre hacía, pero vamos, yo nunca pensé en ser escritora ni nada por el estilo. De hecho, cuando publicas tu primera novela tenías 10 o 12 en el cajón. Exacto, sí. Ya escritas, ¿no? Sí, yo las Eso escribía. Es una suerte. Sí, pero yo las escribía porque a ella le encanta leer. Es una devoradora de novela romántica, sobre todo. Y como a ella le gustaba, pues yo empecé a escribir novelas como esas novelas que mi madre leía, ¿no? Y fue ella y mis tías las que empezaban a decirme, oye, pero ¿por qué no lo mandas a editoriales? Y yo decía, ¿quién me va a publicar a mí? Pues fíjate, hija mía, ¿quién te va a publicar a ti? Ya. Y además mucha gente de tus lectores se sienten identificados con tus personajes. En parte también seguro por la vida que has vivido, ¿no? ¿Cómo son esas mujeres? Pues las mujeres que yo reflejo en todas mis novelas son mujeres con un par de narices en la vida. Son guerreras, como nos llamamos, ¿no? Que también tengo guerreros, tengo que decirlo, pero las mujeres que yo hago son mujeres que se han caído, pero que se levantan y que si se vuelven a caer, se vuelven a levantar, ¿sabes? O sea, no son mujeres que se caen y se quedan ya para llorar toda la vida en un sitio, porque mi madre fue la primera que se levantó y que me enseñó a mí que en la vida hay que levantarse. Claro, es que es un poco, te iba a decir, es la historia de tu vida y la historia de tu madre, de Carmen. Carmen, yo le agradezco mucho que haya venido a este plató a contarnos su historia. La verdad es que es un argumento fantástico para una gran novela romántica, porque hay mucho amor, Sí, también mucho dolor, mucho. sufrimiento, abandono. Es usted una guerrera de Meghan. La vida que está así y entonces hay que salir adelante. No queda más remedio que la tenía ella y entonces pues
había que seguir adelante para sacarla y trabajar y bueno, pues lo que es la vida. Lo que es la vida. Ahora sí, Carmen, vamos a ver su historia. La historia de la madre de Meghan Maxwell, pero sobre todo la historia de Carmen. Una madre y una hija que, desde que Meghan es niña, viven una relación plena. Carmen crió sola a su hija en una época en la que eso se señalaba. Yo crecí notando que era diferente, que no me invitaban a cumpleaños porque no tenía padre. Esta ausencia marcó la infancia de Meghan, pero construyó un vínculo inquebrantable con su madre. Mi madre sabía perfectamente lo que pasaba, pero hacía todo lo posible por protegerme. Protección, amor incondicional y una frase que lo cambiaba todo. Siempre me decía, tú no eres menos que nadie. Con los años, Meghan vio que esa frase cobraba realmente sentido y reforzaba un vínculo fuerte como pocos. Carmen también tuvo que aprender a salir adelante sola. Mi responsabilidad era mi hija, sacarla adelante con mi trabajo, darle lo mejor que pudiera. Madre e hija crecieron protegiéndose. Desde muy pequeña desarrollé un instinto defensivo. Un relato que durante años quedó en silencio. Esta es la historia de mi madre. Una madre y una hija. Una historia jamás contada. Carmen, todo comienza con este viaje que hace usted con Loli, su hermana, a Alemania. ¿Por qué se fueron? Pues un poco por la aventura. En aquellos tiempos pues es cuando estaba la inmigración, que se marchaba la gente tanto a Francia como a Alemania. Y bueno, pues mi hermana y yo vivíamos aquí en Madrid y bueno, pues la verdad es que pues un poco la aventura nos fuimos. Y bueno, pues íbamos con un contrato, porque entonces había que ir con contratos y tal. ¿Cuántos años tenía usted? 20. Y entonces, pues bueno, pues nos fuimos mi hermana y yo y la verdad es que bueno, pues llegamos. La vida cuando llegamos no era muy fácil, porque te encontrabas lo primero con el idioma, que es bastante difícil, sí. Y luego pues el clima. Nos fuimos un 7 de diciembre en pleno invierno y cuando llegamos nos encontramos unas nevadas increíbles, unas temperaturas de 14-15 grados bajo cero y bueno, pues empezamos a trabajar y yo la verdad es que yo me adapté bastante bien a trabajar allí y a vivir allí porque bueno, como ya he comentado, hay personas que se fueron cuando nosotros sí. Y no tuvieron la vida muy fácil allí porque pasaron muchas penurias a la hora de vivir, vivían en barracones. Se habían dejado la familia aquí en España, tenían que mandar dinero, en fin. Y tanto mi hermana como yo, pues la verdad que fuimos, pues eso, un poco a la aventura y vivíamos, pues muy bien. Muy bien. Pues muy bien. Se instalan ustedes en Nuremberg, cerca de una base americana. Sí. Y les advierten de que tienen que tener ustedes cuidado con los... Cuidado, entiéndanme. Con los americanos, porque, bueno, pues porque les gustan las mujeres, ¿no? ¿Esto fue así? Bueno, cuando nosotros nos fuimos a vivir a Nuremberg, porque en principio vivimos primero en una residencia que era de las Siemens, que nos fuimos a trabajar con las Siemens, y luego después ya la misma Siemens hizo una residencia en Nuremberg, y entonces sí. Ya nos cambiamos. Y bueno, pues sí, efectivamente estaba la base americana, estaba relativamente cerca de la residencia, pero bueno, tampoco nos dijeron tener mucho cuidado porque, bueno, pues... Bueno, una advertencia de ojo con los militares. Puede ser. El caso es que usted se enamora de uno de ellos. Pues hombre, sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conoce? Pues mira, lo conocí, la verdad es que al principio no fue fácil, bueno, no para mí. Me cayó mal. ¿Ah, sí? Sí, me cayó muy mal y bueno, pues él insistía y bueno, pues al final... después de muchas vernos y hablar, y bueno, pues al final pues me di cuenta que me había enamorado de él y él de mí, y bueno, pues empezamos una relación. Él era, bueno, claro, no, yo no sé cómo no lo sabemos. Es que no lo sabemos, si claro. en pasado o en presente. Bueno, hablemos en pasado porque el presente no está. Eso es evidente, claro, si vivo o muerto, pero el caso es que no está. ¿Es peruano o era peruano? No, puertorriqueño. Puertorriqueño, sí, con lo cual pueden hablar sin problemas. Sí, claro. Se enamoran y deciden casarse. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues mira, decidimos casarnos el 5 de julio, que era el cumpleaños de mi padre. Y bueno, pues pedimos los papeles a Nueva York, que era donde él vivía, y yo aquí a España. Pero en el mes de mayo pues les llegó una orden de que la compañía se lo llevaban de nuevo a Estados Unidos y entonces no pudimos casarnos.
Pero empiezan ustedes a la relación epistolar de cartas, Sí, ¿no? claro, nos empezamos a escribir. Él estuvo un tiempo, se lo llevaron un tiempo a una base allí en Estados Unidos, hasta que luego ya se lo llevaron para Vietnam. Pero cuando él se va con promesa de volver, Carmen, Sí, claro. Sí, o sea, ya claro. nos No, no, separamos, claro, pero claro. algún Sí, día sí, nos sí, sí, encontraremos. claro, claro. Nuestra idea era, bueno, pues él se marchaba, pero o volver o yo irme para Estados Unidos, casarnos. Y bueno, pues al mes de irse, pues me di cuenta que me había quedado embarazada. Ahí estaba yo, Ahí estaba Meghan, ya, haciendo de las suyas. haciendo de las suyas. Madre mía, Meghan, tú cuando te enteras de toda esta historia, me imagino que, bueno, lo primero que dijiste es, tengo la historia. Total, sí. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, yo esta historia la sé desde pequeña. Sí. Que de pequeña mi madre pues siempre me iba contando cosas de mi padre y tal, pero claro, mi padre no estaba en casa como el padre de todos los demás, ¿no? Y encima de mi padre, las fotos que tenía, pues era vestido de militar americano, o sea, era otro rollo. Luego, mi tía, la que se fue con ella, sí que se Loli. casó con otro americano. Les dio tiempo a casarse porque era de otro destacamento que se llevaron después, ¿no? Entonces, Sí. claro, estaba mi madre sola conmigo y mi tía, que se había logrado casar con mis primos, ¿no? Entonces, claro, Qué desde dolor pequeña- también, ¿no hay, Carmen? Qué sensación de soledad, porque usted no informa a sus padres No. de todo esto. ¿Por qué no les dijo nada? Pues a lo mejor un poco por vergüenza, por, no sé, por no hacerles daño, porque pensaba que en aquellos tiempos el decir estoy embarazada les podría hacer mucho daño y a lo mejor un poco de vergüenza, cosa que mi padre me dijo que de ninguna manera podía tener vergüenza ni de mí, ni de lo que me había pasado, ni de mi Suerte, hija. ¿eh? ¿Me entiendes? Sí. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues mi hermana, igual, mi cuñado, también igual, al ser americano, pues también le llegó al año siguiente, le llegó la orden de que se marchaban de nuevo. O sea, la compañía suya se la llevaban de nuevo también a Estados Unidos. Sí. Entonces, mi cuñado llevó a mi hermana a Puerto Rico y yo me quedé, de momento, me quedé sola. Entonces, Sola en Alemania. sí. Con una hija. Y Con una niña. Con Que nadie una niña conoce. de meses, Claro, además claro, claro. una niña de meses. Entonces yo en principio, la verdad... Pero un momento, Carmen, porque usted le dice por carta que está embarazada y Sí, que va a tener un bebé. sí, sí, sí. Y él reaccionó, respondió Reacciona con- fenomenal, encantado, feliz, contento y no te preocupes y que vamos a juntarnos, vamos a pues, hacer, o sea, todos los sueños que teníamos los íbamos a hacer realidad. Ay, pero bueno, usted luego da a luz a la niña, Sí, a esta o sea, niña, efectivamente, y bueno, y pues... se lo comunica. Ya ha Yo se lo- nacido sí, ha María del nacido, Carmen. Sí, efectivamente. Mi hermana, cuando le llega la orden a mi cuñado de que se tienen que marchar, entonces yo me quedo sola, pero yo no había comunicado nada a mi familia, a mis padres. Y bueno, en principio yo pensaba quedarme, y porque además, bueno, pues compañera de trabajo, no te preocupes, que te vamos a ayudar, porque bueno, sabía más o menos mi situación. Pero claro, aquí entonces las guarderías no están como ahora. Claro. Allí entonces, aquí en España, el llevar a una niña a una guardería era como si más o menos la abandonaras, Claro. ¿entiendes? Entonces yo pensaba, si yo me quedo con ella, pero si a mí me pasa algo, ¿Quién me va a cuidar? ¿quién la cuida? ¿Quién la va? Me hubiera quedado perdida, ¿Me ¿eh? entiendes? Ay, Claro. calla, Megan, no digas eso. Total, que al final su padre, muy comprensivo, Sí, como ha sí, dicho, sí, te dice, yo "Ven, al final- vente para tu casa". Al final Y usted llamé. vuelve a España Sí. y ahí es donde empieza también a vivir en pleno franquismo una mujer con una hija sola. Sola. ¿Eso cómo le marca? Pues mira, hombre, me marcó, pero no mucho porque desde el primer momento tuve el apoyo de mi familia. Y entonces mi familia o sea, no me he encontrado sola, siempre he tenido su apoyo, siempre he tenido su seguridad, tanto para ella como para mí. Entonces, bueno, pues yo empecé de nuevo a trabajar aquí y bueno, pues... Fue así, haciendo su vida. Por hacer mi vida, Pero, Megan, efectivamente. ¿a ti cómo te ha marcado esto, la infancia, la adolescencia, la vida? A mí ahora mismo me río cuando lo pienso, ¿no? Pero sí que era, cuando era pequeña, igual que ella a lo mejor el apoyo de la familia, que yo lo he tenido, que tengo una familia maravillosísima y he tenido unas vecinas increíbles, ¿sabes? Pero sí que es cierto que siempre había las típicas personas que sabían un poco que yo no tenía padre, que mi madre no estaba casada. Entonces, me marcaba en ese sentido porque, claro, cuando era pequeña, aunque la gente no se diera cuenta, los niños están pendientes de lo que hablan los mayores.
Claro. Y yo me enteraba de todo lo que la gente hablaba. Entonces, claro, para mí era como un, no sé cómo decirte, como un revoltijo de tripa porque yo no podía decir nada, yo me tenía que callar por las circunstancias de mi madre y tal y cual. Pero claro, ya cuando empecé con la adolescencia ya me salió esa parte rebelde, entonces me volví como más enfadada con la vida porque decía, cuidado a mi madre que nadie la toque. Que no escuche yo decir nada de mi madre porque es que se tragan los dientes hablando mal y pronto, ¿no? Entonces, bueno, luego ya vas creciendo, entonces ya lo vas viendo que mi madre ya solita sabía muy bien defenderse. Claro. Pero, Megan, ¿tú quisiste buscar a tu padre? Le he querido buscar. De hecho, ella siempre, yo muchas veces le decía, mami, si algún día tengo dinero, contrataré un detective privado para ver qué es lo que pasó, ¿no? Y hoy en día podría hacerlo. De hecho, ella me ha dicho, tú no me decías, no sé. Pero ahora digo, déjalo, vamos a dejarlo como está mejor, porque a veces no me gustaría encontrarme con algo que no quiero. Claro, ¿dónde está? En el recuerdo. El recuerdo es un destino a veces. Totalmente. Sí. Carmen, ¿cómo se rompe el contacto? Pues mira, cuando yo me vine para España, donde yo vivía, yo dejé la dirección de España por si me llegaban cartas que me las remitieran, pero no, eso no pasó. Entonces perdimos el contacto durante casi un año. Entonces mi padre había estado ingresado en un sanatorio y él se acordó de cuando yo estaba allí con él, de que mi papá estaba allí, y él se acordó de la dirección, o sea, del hospital o del sanatorio. Y entonces él escribió una carta a nombre de mi padre al sanatorio. Así es. Sí. Pero mi padre ya no estaba allí, Claro. pero se la remitieron a casa. ¿Y fue la última vez? Bueno, ahí estuvimos. Cuando él escribió, yo estaba en Alemania, porque mi hermana Loli... Había vuelto a España, había ido a Alemania porque mi tía había dado a luz. Porque mi hermana estaba embarazada y, bueno, ya tenía 2 hijos más, tenía 2 hijos, y mi cuñado militar, mi cuñado había estado ya un año en Vietnam, y cuando volvió, pidió traslado a Alemania de nuevo, y se vinieron. Mi hermana se quedó embarazada y estuvo ingresada. Entonces mi cuñado llamó que necesitaba que alguien le echara una mano porque tenía 2 niños pequeños. Y entonces nos marchamos, nos fuimos las 2. Y cuando yo volví, fue cuando mi padre me dijo que había recibido carta de su padre. Y bueno, pues estuvimos un tiempo escribiéndonos, pero claro, él estaba en Vietnam y las cartas en principio, pues hombre, venían con más o menos regularidad, pero luego se fueron esparciendo y luego ya la última carta llegó y ya no ha vuelto. En el 69. En el 69. Carmen, dígame una cosa, ¿usted ha vivido esperando una carta toda la vida? Sí. ¿Sigue esperando? Sí. ¿De verdad? Sí. Usted lleva una foto del padre de Megan aún hoy. Sí. En la cartera. En la cartera. Y el anillo de prometida. Este me sirve para recordarlo y para decir, no quiero más. Porque nunca más No, conoció a otro varón, no, a otro hombre. no. Madre mía, Megan. Claro, ahora entiendo que escribieras el libro. Ajá, es que tenía que escribir ese libro con un final de película que ya se merece, porque el libro la mitad es verdad, la otra mitad es mentira, la segunda parte me la he inventado toda, pero en esa segunda parte le he dado una explicación a por qué, o sea, por qué nunca se volvieron a encontrar, y le he dado el final de película y de reina que mi madre se merece. O sea. Totalmente. Ay, Carmen, nunca sabemos qué hubiera pasado si hubiera llegado, si hubieran sido felices, si se hubieran entendido, si no se hubieran entendido. Yo, créeme que yo alguna vez lo pienso, digo, pero bueno, yo creo mucho en el destino. Sí, sí. Creo en el destino muchísimo y digo, pues mi destino era este, ya está. Y ya está, totalmente. Megan, solo una cosa, tú igual cogiste un nombre americano o que suena americano por esto. Claro, no? es que el rollo de que fuera mi padre americano, yo cuando era pequeña como que me llamaba mucho la atención, porque claro, nadie se llamaba todo el mundo nos llamábamos Carmen, Pepi, Loli, tal y cual, ¿no? Entonces para mí el nombre de Megan era como muy especial porque era muy americano, y entonces yo desde pequeña era Megan, yo quería ser Megan siempre. Y entonces, bueno, de hecho nadie me llama por mi nombre, o sea, ni mi familia. Claro. Entonces, claro, cuando empecé a escribir libros dije, ahora sí que puedo utilizar ese nombre, y por eso me puse Megan. Claro, de hecho, cuando empiezas a ser reconocida y reconocible, claro, rubia, con ojo claro, tal, pues sí, será americana esta señora. Pues no, es Mari Carmen Rodríguez, con una historia extraordinaria, una pluma magistral
y una madre maravillosa. Y una hija que no se puede soportar ni un minuto Bueno, más. ya te digo que Pero también... no sé si me va a dejar dar plano de la niña. Dame plano de la hija de Meghan, por favor. Que también esa es escritora. Claro. Qué maravilla, las 3 generaciones hoy reunidas en este plató. Y me hace, de verdad, créeme, Meghan, muchísima ilusión. Pues estoy encantadísima de que me hayas invitado. Así que ande, la Mari Morena.